Porque el que fornica porque el que fornica Peca. atenta contra el Espíritu Santo, pero lo dice en su palabra mosaica. Él dice, creo que es en el 13 o el 5, cualquier varón que manare simiente, y sigue allí el verso. Él está hablando ahí de magia sexual pura y del gran arcano hermético, de la sabiduría egipcia. Ahora pregunto. Es decir, lo que dice Jehová en Levítico 15 lo repite, lo dice también Moisés en otras palabras, ¿verdad? Sí, y el Cristo lo confirma, no solamente en las bodas de Camaña, en la transmutación del agua en vino, sino también cuando él dice, si tú que eres el maestro de Israel, Nicodemo, no entiendes algo terrenal que te estoy hablando, ¿cómo entenderé las celestiales? Pero ahora hay otro punto de reflexión a la audiencia interesante. El Cristo, Moisés se creó y se desarrolló potencialmente y en forma portentosa en la sabiduría diamantina del país asombrado de Ken, bajo los templos de Memphis y de Tebas en el antiguo Egipto de los faraones. Y era un príncipe que se llamaba Osarsip en lenguaje egipcio, que traducido es salvado de las aguas, y que en lenguaje hebreo es Moisés. Entonces, si la sabiduría diamantina del Egipto faraónico alimentó el espíritu y sabiduría de Moisés, entonces, ¿será que no vale la sabiduría tampoco del Egipto faraónico? Los misterios arcaicos de Isis, de Auro, de Osiris, ese texto maravilloso que se conoce como el libro de los muertos de los antiguos egipcios, y la morada oculta, y esos jeroglíficos que todavía resplandecen en esas pirámides, en esas estelas, en esos nichos, en esa esfinge milenaria, entonces son extemporáneas, no funcionan en estos tiempos. Bueno, algunos piensan así, pero eso no es para mí, eso no es así. No, porque la sabiduría es una, la religión es una, única, cósmica, universal, que se reviste en el tiempo por necesidad crística y por amor del eterno cósmico común para nuestro propio bienestar individual y colectivo. Entonces, si todos los maestros en todas las épocas, llamando maestros a los apóstoles, a los sabios, a los mártires, a los sacrificados, a los puros y a los verdaderos sacerdotes de Dios, según la orden de Melquisedec, coinciden en sus planteamientos en el sentido unitario de concepción, y lo distanciaron grandes, dijéramos, no solamente periodos de tiempo, sino también grandes distancias de lugares, topográficamente y geológicamente, y coinciden en su planteamiento en el sentido unitario de percepción de la verdad, y llaman a esa verdad con el mismo nombre y tienen los mismos fundamentos en sus principios formulativos. Entonces es una la enseñanza. ¿Quién es el que divide la enseñanza? El yo psicológico, la mente. Entonces esto lo abordaremos. Dan, hablando de si estamos equivocados en el sendero, si estamos en lo cierto, pues. Ahora, ¿cuál sería la técnica? ¿Qué le recomendarías tú a nuestra audiencia para que ellos en sí puedan ubicarse y saber si es verdad, si ellos pueden estar más o menos claros que no están equivocados en el sendero, en cualquiera de las religiones, en cualquiera de esas escuelas místicas que hay, que ellos se hagan la pregunta y cómo van a estar ellos que tengan por lo menos cierta seguridad de que no están equivocados? ¿Qué sería la técnica? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cómo lo tendrían que hacer? En primer lugar, deberíamos aclarar ciertamente de que cada quien en su nivel no está equivocado. Eso. Porque en su rayo particular, en su estado psicológico y en su propia cosmobiología, en su nivel equivocado no está. Ahora, que vaya por el sendero de la cristificación y de la encarnación del hombre como tal, como realización cósmica, es diferente. Esa es la pregunta. Ahora bien, como el planteamiento es, si nosotros vamos en esa vía, independientemente de nuestro credo, el planteamiento es el siguiente entonces. La mente, el intelecto, la memoria y ninguna facultad parecida por cognición nos permite tener acceso a Dios, a lo místico,
a lo religioso, a lo regio y trascendental de lo divinal, de lo perfecto, de lo puro, de lo espiritual. Solo la esencia, la conciencia y el espíritu libre nos permiten esa comunión, esa convivencia superlativa. Entonces la única vía es por sí mismo, para sí mismo y en experimentación directa de lo real. Existe una meditación muy específica que se conoce como el sunyata o la experiencia mística directa de Dios, que es la verdad misma. Todo aquel que sea capaz en su propia interioridad de vivenciarla y experimentarla, aquel que sea capaz de liberar la esencia del cuerpo, de los afectos, del tiempo, del yo y del mundo, y experimentar esa convivencia íntima del alma, de su propio creador, del cual emanó, entonces esa experiencia mística le generará como resultado no solamente la fe, sino los pasos en el sendero correcto, los pasos perfecto y exacto. Sí. Y Bueno, lo logrará porque tendrá toda la fuerza necesaria para vencer al ego, a las tinieblas y al dolor. ¿Por qué? Porque experimentó lo real. Y lo real es la verdad y la verdad es Dios. bueno, sí, ya aclarado hasta donde nosotros podemos y la idea que hay y hasta donde tenemos cierto nivel, porque no lo sabemos todo, ¿no? No sabemos lo poquito que hemos investigado en los libros, como todos los que estudian cualquier religión, cualquier camino espiritual. Bueno, eso es lo que para nosotros entendemos, entonces, y debería ser así lo creemos. Entonces vamos a un tema musical ahora. Estamos hablando, ya te concluimos ese tema. Te dejo libertad para que tú expongas otro donde tú creas que le vamos a dar buenos beneficios a nuestra audiencia, que ellos lo entiendan, que más o menos aclararle. Vamos a hablar como reflexiones, lo que nosotros tenemos aquí, para que la gente reflexione y se vea en sí mismo y vaya aprendiendo a autoobservarse, porque eso es lo más importante, ¿verdad que sí? Sí, sobre las reflexiones es maravilloso porque todos padecemos y todos sufrimos no solamente necesidades, sino que estamos, dijéramos, entrampados en este valle de lágrimas y en algunos momentos nosotros hemos querido emanciparnos al respecto. No hay ninguno de nosotros que en algún instante, reflexionando sobre sí mismo, haya sentido esa rebeldía psicológica interna que dice que aspira a las grandes realizaciones y a las grandes realidades cósmicas y aspirando a comulgar con eso que es nuestro Dios. Cada uno de nosotros ha experimentado ese llamado y la vida es darle respuesta a ese llamado. Ahora, ese llamado en algunas personas son intensas y en otros no, pero todos lo hemos recibido de alguna manera. En todo caso, nuestra exhortación a la audiencia es aquel que la recibe frecuentemente para que lo autorrealice a plenitud y lo actualice en su convivencia, y los resultados serían maravillosos porque tendría acceso en esa comunión a una visión distinta de la vida. Y vive más equilibrado. Sí, porque ciertamente la vida es maravillosa y gratitud expresamos por ella, porque contemplar la vida universal en toda su magnitud y también experimentar la visión de lo terrestre en sí es maravilloso. Y es extraordinario, ¿por qué? Porque genera dicha, genera gozo, genera sabiduría, genera fuerza, genera capacidad de vivir intensamente y de luchar por las cosas que deben ser. Ahora, saliéndonos de este tipo de reflexión, hay algo interesante que una vez expuse y no quedó grabado, y quiero exponer en este instante como un recordatorio y como un llamado de atención muy interesante a lo siguiente. La Madre Teresa de Calcuta en sí es un apóstol de la humanidad. Es impresionante que ella, en el estado físico y patológico en que se encontraba, ella vivía intensamente y también daba vida intensamente. Pero no tengo conocimiento que ella estudiara la aniquilación budista, ni los 3 factores, ni esas cosas. Entonces, ¿de dónde emanaba la sabiduría? Esa pregunta es la que te iba a hacer. De la Madre Teresa de Calcuta. Cuando estaba en los momentos más sufrientes, hace unos años, en esos momentos de soledad que uno vive, o en la noche espiritual, que la gracia a mi Madre Divina ya pasó, y estoy en un amanecer espiritual, reflexioné sobre ella.
Y entonces comprendí, y quiero compartirlo con ustedes como reflexión, de que ella era simplemente y en forma pura, en acción dinámica, una mediadora del amor verdadero. Por eso es que ella diserta en sus palabras sencillas, y es una guía, cuando ella habla del amor, porque ella mediaba entre el amor verdadero y aquel enfermo, aquel necesitado, aquel paria, aquel abandonado, aquel huérfano, aquel muerto de hambre, aquel destrozado, aquel herido, aquel que estaba agonizante. Ella para ellos era un ángel realmente, con cuerpo. Cuando ella contemplaba aquellos ojos, ella era una diosa, porque ella mediaba entre el amor de la fuente pura, de la vida, de esa vida espiritual que emana del Cristo, que por misericordia se expresaba para ayudar inclusive sin medicina a aquellos necesitados. Y ella los sanaba. Y entonces ella era la expresión de la sanación porque, repito, su corazón era el mediador entre la fuente pura del amor divino, de las partes superlativas de su propio ser y del ser libre cósmico del logo solar hacia aquellos necesitados. Y ella tenía el ego vivo como todos lo tenemos. Pero en ese momento acontecía algo extraordinario y divino, impresionante y maravilloso, de que esa fuerza, ese raudal de luz, que es palpitante e inherente al amor, impactaba el ego y lo golpeaba y lo alejaba de esa personalidad y de ese cuerpo. Y entonces resplandecía con todos sus haces púrpura. Y ese color rosado, no solamente de la aurora, sino de la granada, y penetraba en esa célula de esos órganos enfermos, e irradiaba en plenitud aquella sanidad. Y ella oraba por ellos, y ella sentía aquel dolor, porque ella decía que el amor era sufrido, porque ella lo sufría. Entonces, ya sentía por todos los enfermos, sí, ¿verdad? entonces la clave la dio ella vivamente, en forma física expresa, pero el Cristo lo dijo. Es simple, ámense. Ajá. Eso es todo. El mandamiento primero, Sí. ahí está encerrado todo, Sí, ¿verdad? pero como no lo queremos describir Ajá, banalmente, sí. sino que decimos que es el amor del que fluye y que fusiona y que viaja como portento de caudal divino en las dimensiones superiores de la naturaleza y llega hasta la esencia y se expande y se difunde a través de esa personalidad de ese ser que se llamaba la Madre Teresa de Calcuta. Entonces comprendí que cada vez que nuestro corazón recibe esa fuente, el yo es herido. Claro. Porque el yo siente no sabe mal. de eso. El yo no le interesa eso, él le interesa todo menos eso. Ajá. Y él sabe de todo menos eso. Cuando el amor se acerca a él huye pavorizado. Claro, Entonces, y pone obstáculos para que no se sí, desarrolle el entonces, amor. la clave para destruir al ego, por vía impersonal, y no catedrática, y no dilucidada, en forma simple y pura, es amar intensamente amando. Pero ese amor crístico. Estamos ya casi finalizando nuestro programa y Dani, un resumen de lo que estuvimos hablando y hacer la petición para despedirnos. Ciertamente, la última inquietud que pudiéramos presentar en estos instantes en Cantos de mi Tierra a la audiencia sabia es con respecto a la posibilidad de autorreflexión en lo que respecta a nuestro ser o a nuestro comportamiento o a nuestras obras y experiencias con respecto a nuestros semejantes. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde carecimos por servicio a ellos? ¿Dónde fuimos ofrendados? ¿Dónde fuimos ofendidos con respecto a ellos? ¿Qué aconteció que nos hirió? ¿Qué aconteció que herimos? Es necesario reflexionar sobre todos estos aspectos con el propósito de restituir nuevamente en nosotros la capacidad de vivir conscientemente. Para ello, importante. Sí, para ello primero es necesario estudiar los principios formulativos del cristianismo puro y del gnosticismo que nos llevarán a nosotros en la vivencia y de la muerte del yo fundamentalmente a lograr estadios superiores de ser a través del despertar de la conciencia y de la iluminación. Sobre todo en la muerte del yo, que es el sí, que nos hace tanto daño. básicamente es lo que nosotros necesitamos, Sí. porque los otros son trabajos mayores, necesarios también,
Pero urgentemente a nosotros nos urge trabajar sobre el ego, porque ya esto es realmente trágico. Esa sería la convocatoria. Y la exhortación sería para generar en nosotros la disponibilidad a la salvación. Reflexionemos si ciertamente nosotros andamos en el camino, estamos salvados, sí, o si nosotros necesitamos la salvación. Debemos reflexionar sobre estos puntos. Le expreso gratitud infinita a la audiencia y vamos a realizar la súplica en oratorium de estos micrófonos en estos instantes. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, te suplicamos, divino Logo, Salvador nuestro, derrame sobre nuestro corazón esa paz que puede iluminarnos, que pueda espiritualizarnos en pureza, en sencillez, en humanidad, en servicio. Haznos siervo útil e hijo amado, perdónanos, porque realmente hemos dado posibilidad al adversario, hemos sucumbido ante la tentación. Te rogamos también que derrames sobre nosotros esa fe y que nuestra mesa sea llena de abundancia, que el espíritu de la carestía sea alejado. También te rogamos que la salud sea bendecida por ti en tu espíritu salvador y de vitalidad, y de que las enfermedades y su espíritu inmundo sean encadenados en el abismo y se alejen de nosotros. Muy especialmente te suplico porque las necesidades de nuestros oyentes en su corazón sean cumplidas en este instante, y que el que te demande algo en su corazón sea restituido. Amén. Así sea, y que nos mantenga, que lo dé fuerza nuestro real ser, nuestro Padre interno, para que los mantengamos en ese camino correcto, el camino del desarrollo espiritual, y poder compartir con nuestros hermanos toda nuestra existencia.